ahora iniciaremos una serie de conversaciones sobre lo que ha sido la práctica médica. Mi nombre es el doctor Maximiliano Moreno y les voy a contar a ustedes lo que ha sido la práctica médica con el Seguro Social Campesino. Me vinculé al Seguro Social Campesino en el año 2012 y trabajé hasta abril del año 2017. En este periodo de tiempo, pues pude comprender muy bien, claramente, cómo funciona el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino fue creado en 1968, al igual que el Servicio de Medicina Rural del Ministerio de Salud. En los dos casos, el objetivo fundamental era frenar lo que se consideraba una posible explosión política creada por el Che Guevara cuando llegó a Bolivia. Entonces, para frenar la posible erupción de los campesinos, porque se consideraba que los campesinos habían sido los que dieron la victoria a Fidel Castro en Cuba y que habían campesinos muy pobres en los Andes de Sudamérica, había que frenarlos y para eso hubo la asistencia al Ministerio de Salud de la OPS, encabezada por los Estados Unidos, acompañada de un plan que se llamaba Alianza para el Progreso. Entonces se llegaron a concluir la necesidad de crear un sistema de salud campesino. El Ministerio de Salud creó los subcentros de salud. El dispensario, en cambio, el Seguro Social Campesino creó los dispensarios de salud. En el primer caso, los médicos que iban a ocupar los cargos del subcentro eran médicos que salían del último año de medicina. En el Seguro Social Campesino, por el contrario, eran médicos que se contrataban para ir a trabajar en los campos. La localización geográfica era diferente. En el Seguro Social Campesino se procuraba llegar a los campesinos situados fuera de los cantones, en los lugares más distantes. Lo mínimo tenía que ser a una distancia de 8 kilómetros de un subcentro del Ministerio de Salud. Pero en cambio, el Seguro Social Campesino tenía el problema de que sus médicos no eran suficientes y tenían que rotar por varios subcentros o dispensarios, al igual que los odontólogos, mientras que tenían una persona de la comunidad que estaba al frente de las puertas del dispensario, que era normalmente un auxiliar de enfermería. En el Ministerio de Salud, las cosas fueron de alguna manera diferentes porque se contrataba además del médico, del odontólogo, a una enfermera. Todos venían a hacer la rural en los subcentros de salud y había un personal que estaba permanente, que era la auxiliar. El gran problema de los dos sistemas de salud era que las auxiliares se convertían en las dueñas de las unidades de salud. Este fenómeno de apropiación se debía a que el concepto con el que se creaba el subcentro y el dispensario y se lo entregaba al auxiliar, que era un miembro de la comunidad, se basaba en el mismo principio que se fundaba el dominio de las haciendas. En las haciendas se nombraba un mayoral, o en este caso también se le llamaba mayordomo, a alguna persona negra, mestiza o indígena de la misma hacienda, que se convertía en el mejor y más eficaz represor de los indios y los trabajadores. Conocía bien dónde vivían, quiénes eran, etcétera, etcétera, y eran el mejor auxilio que podía tener el dueño de la hacienda. En los pueblos de América Latina se creó el mismo sistema. Las auxiliares pasaron a ser las patronas del pueblo. Pero a diferencia de la patrona, que era por dinero, la auxiliar pasaba a ser la gente que entregaba medicinas, vacunas, daba el turno para la asistencia médica, y los médicos eran prácticamente los instrumentos que ellas utilizaban para manifestar su poderío. No es que el médico era el director del hospital o de la unidad o de salud, era precisamente el auxiliar, sino que se camuflaba diciendo que el médico era el que mandaba. Pero el médico no era una persona que estaba permanentemente ahí, especialmente en los subcentros. Era un individuo que rotaba, venía solo por un año y recién salido de la universidad, no sabía dónde estaba parado.
La que sabía dónde estaba muy bien parada era la auxiliar. En el Seguro Social Campesino, los médicos sí podían permanecer más tiempo porque no eran médicos rurales que venían solo por un año. Entonces se comenzó a dar una pugna entre la auxiliar y el médico, pero la auxiliar de todas maneras tenía el control. Mi práctica médica con el Seguro Social Campesino tuvo siempre la dificultad de las auxiliares. Ellas decidían quiénes eran atendidos, quiénes no eran atendidos, qué medicinas recibían, cuáles no las recibían. Y a su vez, ellas podían tomarse vacaciones, irse, salir antes de hora, etcétera, etcétera. Y nadie en el pueblo se atrevía a reclamar por eso, porque era mejor tenerla de su lado que estar de enemigos con ellas. Es así como se fue fraguando un poder, y el poder quedó en manos de sindicatos de auxiliares, y estos sindicatos de auxiliares llegaron a tener el poder hasta de decidir si se queda o no el médico. Este fue mi problema en Quingue, por ejemplo. La auxiliar no cumplía con su horario, faltaba, atendía a los pacientes de mala forma, decidía a quién atiende, no atiende, a quiénes les da medicina y a quienes no les da medicina. Entonces tuve que tomar yo mismo la acción de ser yo quien repartía las medicinas, yo quien inyectaba, yo el que colocaba los sueros. A su vez tenía yo que comprobar la presión arterial porque no la tomaba bien. En 2 casos me puso en graves aprietos, pues había tomado mal la presión arterial y había dado yo una medicación equivocada. Desde ese momento suspendí la confianza en ella y yo mismo tomaba la presión arterial. Es decir, prácticamente la auxiliar era una espectadora que simplemente me pasaba las historias clínicas y pesaba a los pacientes. El segundo gran problema fue el trabajo de los médicos. ¿Cómo se hizo el trabajo de los médicos? Bueno, en el caso de la medicina de los subcentros del Ministerio de Salud, los médicos rurales venían con un afán de servicio, con una moral y con unos conocimientos muy novedosos. En el caso de los médicos del Seguro Social Campesino, en su mayoría eran médicos ya de edad, que habían pasado muchos años al servicio, habían pocos nuevos, pero fueron ingresando nuevos. En su mayoría en la zona que yo llegué era la zona de la Esmeraldas. Los médicos provenían de la Universidad Estatal de Guayaquil. La Universidad Estatal de Guayaquil producía médicos, pero realmente el aprendizaje de los médicos no estaba en las aulas. El aprendizaje de los médicos era en su práctica diaria, en su práctica cotidiana, en la práctica hospitalaria. Era un proceso de autoaprendizaje. Pero también aprendían una cosa importante: cómo sacarle provecho al dolor humano. Eran excelentes para sacar dinero de los pacientes. Entonces se confrontaba con el modelo de educación de la sierra, que era completamente diferente, donde el estudio en las aulas era lo prioritario. De esto se sucedió que los médicos estaban obligados a realizar un sinnúmero de informes y era tal el abarrotamiento de informes que tenía que hacerse un informe de cada mes de el concentrado mensual de todos los pacientes atendidos por sus enfermedades, la clasificación de las enfermedades, había que hacer también un concentrado de las medicinas y los saldos que quedaban, de los diabéticos, otro informe de los hipertensos, otro de los menores de 5 años, otro de las embarazadas, otro de los pacientes de enfermedades transmisibles. Entonces, en la última semana, los médicos prácticamente no teníamos para atender a los pacientes. Teníamos que atender las mañanas, las tardes, dedicarnos a hacer los informes. No se alcanzaba. Teníamos que dejar de visitar a nuestras familias. Teníamos que quedarnos allá en los lugares donde trabajábamos sábados y domingos para poder cumplir con los informes. Era agotador. Esto se fue complicando y se fue complicando y se fue complicando, hasta que llegó un momento en que ya dejamos de atender a los pacientes, sino que de cada paciente solamente teníamos disponibles 20 minutos.
7 como mucho, era lo que se podía hacer de exámenes médicos, de conversar con el paciente su problema, y el resto era, había que llenar una receta. En cada medicina iba en una receta, y en esa receta había que poner el nombre, la historia clínica, el número de cédula del paciente. Había que poner también el destino, el origen del paciente. Y se repetía lo mismo en cada una de las recetas, adjuntando las indicaciones. Las indicaciones tenían que escribirse con mucho detalle porque nuestras auxiliares a veces ni siquiera podían leer muy bien. Eran auxiliares formadas en 6 meses, muchas de ellas, que habían terminado a duras penas el colegio, otras, algunas las más viejitas, a duras penas la escuela. Y necesitaban leer lo que el médico escribía, las indicaciones, porque no sabían las dosis de medicamentos, no podían explicar muy bien al paciente. En fin, al final del año había que sumar a todos estos informes concentrados anuales, etcétera, etcétera, lo que convertía realmente al médico en un robot, en un individuo destinado a hacer un mínimo de atención y de contacto con el paciente y el máximo posible de informes. Esta acción robótica iba contra la gran propaganda de calidad y calidez en las atenciones del paciente. Era imposible darle calidez a un paciente. A esto se sumaba el hecho de que al vernos obligados a tener tantos informes, la mayor parte de los médicos mentían, porque además se nos obligaba a tener 32 pacientes por día, 15 minutos para cada paciente por 8 horas. Eso era imposible, porque solamente cuando hubo la chikungunya se podía cumplir con este requisito. Entonces, la calificación, la evaluación del médico bajaba si había menos número de pacientes. Todo el mundo tenía que fabricar pacientes y enfermedades y consumo de medicamentos. Se engañaba al IES, al Seguro Social Campesino, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y si no se hacía esto, simplemente la calificación por el trabajo era mala. Semestralmente o anualmente, el Ministerio de Trabajo nos pedía requisitos. Y eran contradictorios estos requisitos para poder, o resultados, digamos. Nos pedía resultados. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía? Nos pedía cosas contradictorias. Por ejemplo, nos pedía que aumentáramos cada año el número de pacientes. Teníamos un número base y teníamos que aumentar. Bueno, esto era coherente porque, bueno, de ley la población tenía que aumentar. Pero teníamos el gran problema de que el Seguro Social Campesino es una organización especializada en viejos, porque todo lo que es atención infantil y de personas fértiles las realiza fundamentalmente el Ministerio de Salud. En cambio, el Seguro Social Campesino se ha especializado en personas de la tercera edad que se han afiliado durante largo tiempo. En segundo lugar, sucedía lo contrario que pasa con la policía. Mientras a la policía se le pide que se reduzca el número de delincuentes con su presencia, a nosotros se nos pedía que aumentemos el número de enfermos con nuestra presencia. Esto era algo incoherente. Bueno, se esperaba un crecimiento poblacional. Normalmente en los pueblos no se da el crecimiento poblacional, se da un decrecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los jóvenes y las personas están migrando a las ciudades. Todas estas incoherencias hacían obligatoria la mentira. Yo procuré no mentir porque pensaba utilizar los datos que yo obtenía para hacer investigaciones. Pero el resto de mis compañeros se veían obligados a mentir. Y algunos mentían tan descaradamente en su país, por no decir la mayoría, que yo les llegué a llamar en una reunión de médicos que ANAMOX no debía llamarse la Asociación de Médicos y Odontólogos del Seguro Social Campesino, sino que debía llamarse la Asociación de Mentirosos y Ociosos del Seguro Social Campesino de Esmeraldas, lo cual por supuesto irritó, creó ofensivas, todo lo demás, pero era la verdad. Esto se hizo más visible cuando llegaron los médicos cubanos, 4 médicos cubanos, que nos hicieron ver
que realmente era muy diferente el ejercicio de la medicina en Cuba que el ejercicio de la medicina en Ecuador. A todo esto se sumaba el hecho de que dentro de las organizaciones campesinas habían un caudillismo, y este caudillismo era lucrativamente rentable y políticamente rentable. El caudillismo que existía dentro de las organizaciones del Seguro Social Campesino estaba avalado, estaba impulsado por las trabajadoras sociales que habían sido formadas en su mayoría en facultades del MPD. El MPD es el Movimiento Popular Democrático, que es un partido, o era un partido marxista-leninista, estalinista, y se apropió de las universidades del Ecuador, entre ellas de la Universidad Estatal de Guayaquil y de la Universidad Central de Quito. Las trabajadoras sociales eran formadas en su escuela específica de formación, que era la Facultad de Filosofía. Entonces, cuando ellas salían al campo, su objetivo era buscar organizaciones y crear organizaciones que pudieran asumir un dispensario del Seguro Social Campesino. Una vez creadas, estas tenían que contribuir económicamente al partido con una cuota, participar en las marchas y protestas, y finalmente los dirigentes se beneficiaban porque cogían parte del aporte de los afiliados y al mismo tiempo se prestaban todo el dinero que era para pagar al seguro social, y luego lo querían devolver. Cuando no lo podían devolver, hacían fiestas, reuniones, viajes, paseos, etcétera, etcétera, y los que no iban eran multados, y de ahí se sacaba lo que faltaba de dinero para pagar. Entonces funcionaba como una caja chica de los dirigentes. Entonces, de esta manera, pues, el trabajo de las trabajadoras sociales no era realmente un trabajo de resolver cuáles son los pacientes, las personas que ingresan y salen, que era la mayor y la más importante actividad que tenían que hacer. Ellas en realidad lo que hacían era revisar quién paga y quién no paga y sancionar a los que no cumplían. Es así como se fue degenerando el Seguro Social Campesino en un movimiento político que dio origen a la más grande organización de campesinos del país y no en un servicio público de salud. Bien, pero lo más terrible, lo más molestoso fue el sistema de contratación de los médicos y al mismo tiempo el sistema de dirección. La contratación de médicos en su mayoría se hacía por un sistema que se llama de obra cierta o contratos provisionales. Estos contratos provisionales permitían a cualquier jefe despedir por cualquier razón, sin motivo inclusive, a cualquier médico, odontólogo, auxiliar o enfermera que se contratara, sin pedir ni dar razón. Este sistema de contratación, que es ahora el que cubre la mayor parte de los médicos contratados del Seguro Social, y por esta razón no fue posible hacer para ellos estudios de posgrado en las universidades, pues eran en su mayoría trabajadores por contratos provisionales, tenía el objetivo de permitir a los dirigentes del Seguro Social Campesino y del Seguro Social General en general hacer lo que les venía en gana. Fue el foco más importante de corrupción del gobierno de Rafael Correa y de los anteriores gobiernos. De tal manera que el médico tenía que callar cualquier falta, cualquier ligereza, inclusive si al nuevo presidente o dirigente, en este caso coordinador o director provincial, se le antojaba pedir favores sexuales, pedir dinero, chantajear, extorsionar, pedir silencio, encubrimiento, etcétera, etcétera, lo tenía que hacer obligatoriamente el contratado, a riesgo de que si no lo hacía era despedido. Así pues, el Seguro Social se convirtió en un foco de corrupción y se agravó más cuando los jefes, los coordinadores, dejaron de ser personas calificadas
que tenían un posgrado en salud pública, que era lo correcto, que debía haber sido, y las mejores calificaciones para ocupar el puesto, que nunca lo hicieron, y se puso a cualquier, se puede decir, mequetrefe, cualquier gritón de mitin político. Ese llegó a ser el dirigente, el director del Seguro Social Campesino en cada coordinador en cada una de las provincias. Teníamos ahí ingenieros en administración pública. En el caso mío, ser un ingeniero graduado en la Universidad Estatal de Esmeraldas, categoría D, y en la facultad donde hay más estudiantes y donde entra cualquiera, era realmente al tener un título en la UBA, Universidad de Vagos Asociados. Es decir, el último título que se podía obtener universitario era el de administrador de empresas o de ingeniero de empresas. Esos llegaban a dirigir a los médicos que habíamos estudiado 8 años. Nos era insoportable tener que sostener encima de nosotros a un Calígula, a un individuo de 27, 25, jovencito o novato, que no sabía dónde estaba parado. Aún recuerdo cuando el día en que se me tenía que notificar el fin de mi contrato, que yo no lo sabía, por cierto, pero se me había llamado. Yo estaba atendiendo a una eclampsia en una joven en Quingue. Y este coordinador me exigía rabiosamente que yo vaya a Esmeraldas, que me presente en la capital de la provincia para entregarme un documento. Le dije, señor, tengo una paciente con eclampsia, se puede morir, es joven, es madre. No, que usted tiene que venir. Bueno, nos dijimos vela verde, colgué el teléfono, fui y atendí a la paciente. Finalmente, cuando fui a Esmeraldas, estaba despedido. O sea, no entendía lo que es una eclampsia. Un administrador de empresas, ¿qué puede entender de lo que es una eclampsia? Entonces, esta es la dramática situación. Tuvimos trabajadoras sociales que hicieron un muy buen trabajo construyendo dispensarios, pero su trato brutal y grosero y pretender ser más que un médico, este complejo, era realmente difícil. Nosotros nos sentíamos muy mal de sabernos sometidos a personas mediocres, improvisadas, cuando los cargos públicos de libre nombramiento y de responsabilidad, donde está en juego el sueldo, el salario y el trabajo de un equipo, debería ser encargado a gente que fue a estudiar en universidades de las 100 mejores universidades del mundo. Para eso se gastó un montón de plata el gobierno ecuatoriano. Deberían llegar todos esos que estudiaron salud pública en las mejores universidades del mundo a dirigir estas unidades de coordinación. Y cuando terminan, no se los podría dejar de nuevo en la calle, sino que deberían pasar a formar parte de los equipos de investigación. Entonces, tener que soportar la mediocridad al frente del Seguro Social Campesino fue verdaderamente como enfrentarse a un borracho manejando el carro en el que tú viajas. No saber qué puede pasar, con qué se puede uno encontrar, qué pasará en la próxima curva o cuál será la reacción amable o violenta del individuo que está al timón. Esa fue la vivencia personal de haber trabajado en los últimos años en el Seguro Social Campesino. Ante esta situación, evidentemente, propuse al gobierno que las cosas debían cambiar. El día 6 de enero entregué esta propuesta al gobierno de Rafael Correa y la insistí después. Y la entregué en manos también del director del Seguro Social Campesino, en que le decía: los dirigentes tienen que ser nombrados en un solo día y con el voto directo y secreto. Mejor en el día del Seguro Social Campesino. Los médicos deben ser contratados, y si son nuevos, deben ser contratados mediante un concurso en el cual ellos presenten su currículum, pasen una prueba de examen, pero eso solo significa el 30% de la nota. El otro 30% es el requerimiento que tiene la institución, si realmente lo necesita.
y el individuo pues es lo que ellos necesitan. Y el otro 40% es la comunidad la que define, después de un año obligatorio de trabajo en el cual el individuo tiene que demostrar que realmente es un médico con calidad. ¿Por qué tienen que ser tres los actores de un contrato? Porque si el actor del contrato es, como hasta ahora, un jefe o un coordinador y este le da la gana de despedirlo, por lo menos la comunidad y la voluntad del médico pueden impedir estos abusos de autoridad. Si el médico quiere marcharse y dejar las cosas así nomás, tiene que corresponder ante la institución y ante la comunidad que lo contrató. Y si un dirigente se le antoja que quiere votarle al médico porque no es su compinche, la institución y el médico pueden frenar estos antojos. También he propuesto que el Seguro Social, que ahora trata por todos los medios de no afiliar más campesinos ni pescadores, porque hay un nuevo seguro, el seguro de la mujer, y hay el Ministerio de Salud que quiere captar todo. Actualmente ellos tienen el control de todo lo que es niños y de todo lo que es personas en edad fértil. El Seguro Social Campesino prácticamente se ha especializado en personas de la tercera edad. Tiene un gran desperdicio de medicamentos pediátricos. Entonces, este sistema debe ser un seguro complementario a un seguro agrícola o pesquero. De tal manera que no solamente es un seguro para las personas, sino que además está sumado a un seguro agrícola que ahora ya existe y que es básicamente para la caña de azúcar, la papa, la quinoa, el café, el cacao, el trigo, la pesca. Ya existen estos seguros. Deberían juntarse los dos seguros y todos los seguros y hacer que los campesinos no solo se aseguren al seguro sea el campesino, sino a los otros seguros. Bien, nos queda por último definir qué es lo que ha pasado con el Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino sigue siendo la organización más fuerte políticamente del campo y ha sido manipulada y sigue siendo manipulada para marchas, protestas, gritos a favor o en contra del presidente de turno o en contra del presidente del turno. Entonces, su función como un recurso de salud tampoco se suma al hecho de que no utiliza, por ejemplo, en el arsenal terapéutico las plantas medicinales. En segundo lugar, desde 1968, cuando inició su trabajo, logró introducirse en el campo gracias al uso de los antibióticos, de los analgésicos y de las vitaminas. El mal uso de los antibióticos ya ha creado una población resistente a los antibióticos. Y el uso de los analgésicos ha creado una población de adictos. Esta población de adictos a los analgésicos, sumado a los diabéticos e hipertensos, son los que absorben los mayores costos. No utiliza la prevención, realmente no funciona el mecanismo de prevención, es un discurso, es un juego para justificar que tienen los médicos de manera que cuando se ausentan pueden decir que se fueron a hacer visitas domiciliarias. No existe un control de la eliminación de excretas, de basuras, de vectores. No existe un manejo adecuado del ejercicio físico con bailoterapia. No existe un buen montaje de clubes de hipertensos, de diabéticos, de drogadictos, de alcohólicos, que ha pasado a ser uno de los grandes problemas. En esas condiciones, se requiere una revolución del Seguro Social Campesino verdadera, más allá de lo que se hizo. Pues antes, los médicos del Seguro Social Campesino apenas trabajaban 4 horas, pero cobraban por 8. Y de esas 4 horas, adivine usted a cuántos atendían. No había un seguimiento. Actualmente, con el gobierno de Rafael Correa, se implementó el trabajo obligatorio de 8 horas, se implementó los informes y el seguimiento minucioso del trabajo médico. Y
se mejoró los dispensarios, se renovó, se cambió, se hizo una verdadera revolución de la infraestructura. En estas condiciones, pues, el Seguro Social Campesino, que tiene la ventaja de ser un servicio médico que utiliza médicos permanentes y con experiencia, a diferencia del seguro de los subcentros, tiene que cambiar su rol a partir de estas recomendaciones. Esta ha sido la vivencia mía dentro del Seguro Social Campesino. Gracias.